al académico Gabriel Pelufo. Esta es una sesión, como sabemos, dedicada a lecturas académicas y el académico Gabriel Pelufo nos va a exponer sobre un tema que da lugar a su charla bajo un largo título que él mismo seguramente va a explicar. Así que primero le doy la bienvenida a Jorge Bolani y a Ricardo Pallares y le ofrezco la palabra a Gabriel para que empecemos con la sesión. Bueno, muchas gracias. ¿Me están oyendo? ¿Se oye bien? Muy bien. Bueno, como yo lo dije en otra ya oportunidad, tengo el respaldo en un antecedente carnavalesco, ¿no? Hay una murga que se llama Nos obligan a salir. De manera que yo estoy un poco en esa situación con la amable invitación del presidente para hacer algún comentario que resulte un poquito más interesante a lo mejor, pero sobre el mismo tema del texto que apareció en página web de la academia con mi firma, relacionado con la iconografía de las pandemias, de una manera, con un abordaje particular. Yo ahora quisiera, en esta ocasión, referirme a, partiendo del cuadro de Blanes que conocemos, referirme un poco a un poco más allá de lo que planteaba en ese texto, y me refiero a lo que serían los objetivos y límites de una iconología como ciencia de las imágenes, como pretendida ciencia de las imágenes, por lo menos, y a sus posibles vínculos en términos así de pensamiento ensayístico con teorías de lenguaje sólidas, que en el tema de las imágenes no las hay con la misma solidez, por ejemplo, con el caso de Benveniste o con el caso del historiador Reinhard Koselleck, que me interesaría hoy hacer referencia a ellos dos sobre el final. De modo que encontré por casualidad, así, revisando una bibliografía por un asunto que estaba haciendo de Torres García, un texto, una frase, digamos, que me gustaba empezar con ella, no porque resuma lo que voy a decir, pero sí porque se relaciona con el tema de lo que estamos viviendo, y es una frase de Guido Castillo, el redactor responsable de la revista Removedor, del taller Torres García, del año 1945, en pleno año de los inicios de la llamada generación crítica. Y dice así esa frase: es esta una trágica época del hombre desplazado de sus territorios humanos por los mismos elementos creados por él, época de comercio y tecnologías, de individualismo y farándula. ¡Ay, señor ministro de Salud Pública! Nunca fue la salud más mortal que hoy. Esto me resultó gracioso, la frase esa dicha en pleno final de la Guerra Mundial. Bueno, sin pretender profundizar, obviamente, dado el carácter breve y sinóptico de esta charla, que pienso que va a llevar unos 45 minutos, va a depender un poco de cómo nos acompañe el Zoom que va a manejar Raúl desde ahí, porque no logramos hoy, a pesar de que estuvimos mucho rato trabajando, poder poner una pantalla compartida para que yo pudiera digitarlo desde acá. Me adelanto a decir que quisiera sugerir como hipótesis algunas posibles relaciones entre la escuela iconológica fundada por Ivy Warburg. A ver, Raúl, Raúl, por favor. Ve, esto es lo que puede hacer tardar, puede hacer demorar el asunto, ¿no?
Yo para que tuvieran nada más que, para que tuvieran presente cómo se escribe, porque como yo no sé pronunciar alemán, puede ser que esté pronunciándolo mal. Decía, las relaciones entre la escuela iconológica fundada por Warburg a comienzos del siglo pasado, en torno a ciertas categorías del lenguaje visual, e investigaciones tanto acerca de la lingüística, así las llevadas a cabo por Benítez 50 años después, como acerca de la historia conceptual que simultáneamente a los trabajos de Benveniste hubo de plantear Reinhard Koselleck. Por favor, la segunda. El filólogo e historiador alemán, que bueno, que se ha dedicado justamente, es un poco el padre del arte, de la historia conceptual, se ha dedicado al estudio de la semántica de ciertos términos en el transcurso histórico. Yo quiero aclarar que lo que tengo leído ya desde hace un tiempo y ahora he repasado de Benveniste solamente Problemas de Lingüística General, el que salió publicado en el 77, pero de todas maneras tomo de allí solamente, voy a tomar solamente algunos conceptos. Esto sobre el final. Con respecto, podemos quitar la imagen. Con respecto a Benveniste, me interesa mencionar ciertos paralelismos conceptuales y metodológicos de su teoría. Yo tengo bastante parte de este texto escrita por temor a pasarme la hora, así que pido disculpas que voy a estar leyendo la mayor parte. Ciertos paralelismos, decía, conceptuales y metodológicos entre su teoría lingüística y las nociones de iconografía y de iconología utilizadas por los seguidores de David Warburg. Digo sobre todo los seguidores y me refiero a Panofsky, que es por todos conocido, ¿no? Erwin Panofsky. Y con respecto a Koselleck, me interesa el concepto de cercanía y transformación utilizados por él para encarar un diccionario de términos historiográficos cuyo significado ha sido variable a lo largo del tiempo, y el mismo concepto utilizado por Warburg para encarar una cartografía de imágenes históricas semánticamente afines, al que llamó Atlas Mnemosine, y lo veremos al final de esta charla. Por favor, la próxima imagen. Thomas Hobbes, que había vivido las plagas de Londres de 1625 a 1636, publica su Leviatán en 1651, cuando surgía la figura política del Estado Nacional en la mayor parte de Europa. Los cuerpos de los gobernados que conforman la figura alegórica de Leviatán son los cuerpos expuestos a recibir la muerte, es decir, las células del gran cuerpo político del Estado, o las de Occidente hoy, o las que hoy, claro está, incluye a las grandes potencias del Oriente Euroasiático. Michel Foucault, en Disciplina y Castigo, sostiene que la ciudad azotada por la peste, atravesada por la jerarquía, la vigilancia, la observación y la ley, es la ciudad inmovilizada por el funcionamiento de un poder extenso que se ejerce de manera distinta sobre todos y cada uno de los cuerpos individuales. Esta, dice Foucault, es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada. Hasta ahí la cita. En la carátula de Leviatán, la imagen del Estado soberano es la de un cuerpo que concentra el poder de decidir sobre el destino de los súbditos que lo componen. Pero observemos que debajo hay una ciudad desierta. Él acababa, repito, de vivir la pandemia, la epidemia del 36. La siguiente imagen, por favor. En efecto, la ciudad desierta es la otra imagen posible. ¿Puede ser la otra imagen? Del espacio público pestilente. Es uno de los paisajes de las pestes que se presenta desde los tiempos de Hobbes hasta el día de hoy. Volvemos a la siguiente imagen. Precisamente la paulatina consolidación de los estados nacionales hizo posible un mayor control territorial
lo que llevó a no escatimar la represión en periodos de peste y a quien violara la reclusión domiciliaria, lo cual no era lo mismo obviamente que la cuarentena, ¿no? La cuarentena es mucho más antigua y tenemos el caso del viejo Lazareto, ¿no? En el Lido de Venecia, que es una de las reclusiones primitivas. La cuarentena, digo, es distinta porque la reclusión domiciliaria ya implica una disciplina ciudadana. Este detalle que estamos viendo acá muestra que la vigilancia de ese confinamiento en nombre del Estado la cumplían las figuras del médico y del militar. Ahí están marcadas en azul el médico con el sombrero de pico, con la careta de pico, que Hobbes había conocido ese atuendo porque había estado justamente, es un atuendo que inventó un médico, Charles Lorne, en 1630. Y había estado en París, Hobbes, ¿no? Si la biopolítica de la gobernanza de las multitudes planteada por Foucault estaba ya presente en la teoría hobbesiana del Estado, en el caso de la peste, el estado de excepción marcaría el límite político territorial de Leviatán, perdón, o sea, la propia ciudad como campo de concentración. Entre los siglos XVII y XVIII ya no se registran en la pintura escenas de la peste con grandes multitudes en el espacio público, porque, digamos, de algún modo había sido comprendido la importancia de la cuarentena, pero la producción de imágenes siguió obedeciendo a una mirada panóptica externa, es decir, a la mirada de Leviatán. Recién en el siglo XIX comenzarán a producirse imágenes desde otra mirada, desde la mirada del súbdito, la mirada de la víctima en el caso de la peste y en el caso también del cuadro de Blanes que vamos a considerar. Podemos quitar las imágenes por unos minutos. En enero de 1871, Buenos Aires cae presa de la fiebre amarilla y su primer foco, no sé si me están viendo o qué pasó en la pantalla, bueno, no importa. Y su primer foco es San Telmo, con atiborramiento de conventillos y carencia de saneamiento, ¿no? Si la presencia hobbesiana del Estado rigiendo las conductas ciudadanas estuvo vigente de algún modo en las jóvenes naciones latinoamericanas, con diferentes grados de reconocimiento de la soberanía popular, en la segunda mitad del siglo XIX, en el caso argentino, azotado por la epidemia de 1871, el Estado es el gran ausente, el gran desaparecido ante la peste. No solo una tercera parte de la población huyó despavorida. Las familias pudientes fueron las primeras que partieron hacia los pueblos vecinos, sino que el propio gobierno nacional, encabezado por Domingo Sarmiento y su vicepresidente Alsina, junto con todos sus ministros, abandonaron rápidamente Buenos Aires, dejándola librada a su suerte, ¿no? Una suerte de sálvese quien pueda. El 13 de marzo se creó la Comisión Popular de Salubridad, que se sumó al trabajo de los organismos gubernamentales y parroquiales, aunque desde una postura independiente e incluso disidente con esos organismos, en muchos aspectos. Estaba en su mayoría compuesta por integrantes de la clase dirigente de la época, liberales y masones. Voy a repasar rápidamente algunas cosas ya vistas en el artículo de la web. Si puedes, la siguiente imagen, Raúl, por favor. La mirada del pintor en este cuadro de Blanes hace partícipe al espectador, como decíamos, introduciéndolo en un lugar no solamente privado. No sé si la imagen puede aparecer, Raúl. ¿Me oye, Raúl? Bueno, no sé, esto era previsible en parte, ¿no? Pero no sé si está Raúl. ¿Está Raúl por ahí? Buenas tardes. Ah, Sí.
sí estoy... Ajá. Yo veo ¿Podrá poner la imagen, A Raúl? ver, yo la tengo puesta, ¿se ve? A ver, a mí me parece que Corta Arbeleche tiene pantalla compartida. ¿Esto? Estamos viendo la pantalla de Arbeleche todos, nada más. Ah, No sé, tocó algo. está. Por Pero que está en eso no. blanco a su vez. Por eso yo estoy viendo O sea, no sé cómo se puede solucionar eso. que Arbeleche Arbeleche deje tendría La que... pantalla de Arbeleche, sí. En blanco, además. dejar de compartir marcando. pantalla. Que Arbeleche deje de compartir pantalla, Ahora, es lo que está perfecto, bloqueando. ya Ok. está. Bueno, gracias. Los dos personajes son el abogado José ¿Ves la Roque foto ahora Pérez, el vos? de la derecha. ¿Están viendo todos la foto? ¿Están viendo todos la imagen? Yo la Bueno, veo. está. La veo. El personaje de la derecha, digo, es Roque Pérez, quien contaba entonces 56 años, catedrático de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fundador del Colegio de Abogados de la Argentina, que había sido nombrado presidente de la Comisión Popular de Salubridad. A la izquierda, el doctor en medicina y también abogado Manuel Argerich, que había tenido destacada actuación en las guerras entre Rosas y Urquiza, atendiendo a enfermos de ambos bandos. Fue nombrado primer médico de la comisión con 36 años de edad, aunque murió a los pocos días. Ambos murieron el mismo año de 1871 a causa de la peste, de modo que cuando Blanes pinta el cuadro entre junio y noviembre, uno muere en marzo y el otro en mayo. Cuando Blanes pinta el cuadro entre junio y noviembre, ya estaban muertos. Estas figuras representan, dado su estatuto masón, la solidaridad moral del altruismo y el poder promisorio de la ciencia. Digo poder promisorio porque aún no había sido descubierta la causa de la enfermedad, razón por la cual los presentes permanecen atónitos, presa de su propia impotencia, ¿no? Recién, 10 años después, un médico cubano descubrirá que el agente transmisor era un mosquito. La siguiente imagen, por favor. La expectación ante el cadáver ha sido un frecuentado tema de encuadre en la pintura europea desde la Edad Media. Dentro de él, ¿están viendo todos el cambio de imagen? Sí. Dentro de él hubo a su vez dos motivos relevantes. El cadáver de Cristo descendido de la cruz, una expectación dolorosa, y el cadáver como objeto de estudio, ¿no? Una expectación, diríamos, cognitiva. Pero el cuadro de Blanes plantea otra situación, la de la expectación impotente de la ciencia en un momento histórico en el cual la construcción del imaginario higienista se orientaba hacia el conocimiento de las causas de las enfermedades y hacia el disciplinamiento del cuerpo. El historiador argentino Roberto Amigo señala lo siguiente: la mirada, lo cito, de los integrantes de la Comisión de Salubridad al cadáver de la mujer revela el descubrimiento de la condición social de la salud y de la interdependencia de los cuerpos. La imagen siguiente, por favor. En el siglo XIX es frecuente en la pintura el motivo del médico ante la enfermedad o la muerte del otro. Ya no es el interés anatómico el que está primordialmente en juego, sino el interés clínico en el diagnóstico. Hay una distancia física y mental entre el observador y su objeto. Parece intervenir el pensamiento antes que la praxis analítico-quirúrgica sobre el cuerpo. El médico solo, enfrentado al cadáver, ¿no? Recordemos la película El Mago de Bergman, ¿no? Que representa una escena justamente de esta época, de 1850, ¿no? Con el mago que se burla del doctor, una suerte, cambiando la identidad de un cadáver, ¿no? Es una suerte de contraposición entre ilusión y racionalidad, que era un tema muy candente en ese momento. Estoy escuchando. En estas imágenes de von Max, si bien no hay vestigios de una fantasía irracional como la que veremos luego, sí hay, aunque en forma difusa,
otro tipo de connotaciones en ese solitario vínculo del médico con un cuerpo de mujer joven. Es la mirada de la razón, de la ciencia, pero ligeramente interferida por una vacilante fantasía erótica. La muerte aquí desafía no solo a la impotencia de la ciencia, sino a la impotencia de Eros. La imagen siguiente, por favor, Raúl. A fines del siglo XVIII, dentro del pensamiento ilustrado, hay una revisión crítica de la mitología antigua. Los mitos son sometidos a los designios de la racionalidad. Tal como dijo Goya y Lucientes en esos mismos años, los sueños de la razón generan monstruos. Pero lo cierto es que el pensamiento mitológico subyace bajo el espeso manto racionalista que desde el siglo XVI y XVII se desarrolla en la Francia de los Luises e irradia a los países vecinos. Esa latencia se manifiesta a fines del siglo XVIII y principios del XIX, especialmente en pintores como el caso del suizo austríaco Heinrich Füssli, quien se adelanta a la imaginería satánica del siglo XIX. En el cuadro de Blanes, las figuras de pie bajo la penumbra de contraluz se presentan como el contrarrelato onírico del bello cadáver femenino, de la vela adormentata. Su irradiación luminosa, la de ella, puede llegar a invertir el significado de esos dos visitantes, los que pueden llegar a leerse como guardianes de la frontera que separa al pensamiento científico del pensamiento mítico. Una frontera que se manifestó con su más amplia evidencia a fines del siglo XVIII y principios del XIX, porque ese cambio de siglo, en fin, fue clave, ¿no? como problemática. Personajes como Novalis, Hölderlin, coetáneos todos de Füssli, mezclaban misticismo con cultos panteístas e idealismo mágico, pero al mismo tiempo, y aunque parezca paradójico, se interesaban en el método y en el conocimiento científico. Lo paradójico es que la iridiscencia del cadáver, en el caso del cuadro de Blanes, hace a este más real y por lo tanto más vital que las figuras vivas de los visitantes, las cuales tienden a situarse en esa zona de tinieblas donde el poder de la razón positiva, que es el sueño de las naciones modernas, se enfrenta a la impotencia de la razón dubitante, que es la flaqueza de la ciencia y la oportunidad del mito. El hiperrealismo de la representación no oculta su dimensión alegórica. Blanes muy pocas veces utilizó el recurso de la alegoría convencional, es decir, con figuras del catálogo de Ripa y situadas en espacios virtuales. Casi siempre recurrió a lo que podríamos llamar un realismo alegórico. Las dos más altas figuras de la Comisión Popular de Salubridad han sido posicionadas en concordancia con el tema del héroe y del sacrificio en cumplimiento del deber. Muy bien, ahora, perdón que estoy medio ronco. ¿Puedes, Raúl, suspender unos minutos la imagen? Al rendirles tributo, Blanes gana la admiración y la simpatía de autoridades masónicas, periodistas y sobre todo del público bonaerense en general. Hay que tener en cuenta que el Teatro Colón en esa época era sede, digamos, que fue donde se puso la obra de Blanes, ¿no? El Teatro Colón. Era sede de ceremonias masónicas especialmente. Es de señalar, en ese sentido, que tanto Argerich como Roque Pérez pertenecían a la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, de la cual Roque Pérez había sido fundador en 1857. Blanes había adherido a la Logia Fe en 1855, 2 años antes. La escena de estas dos autoridades ingresando juntos a la humilde vivienda es absolutamente irreal. Es inverosímil si se la pretende juzgar como si fuera el registro de un hecho real. Pero aquí Blanes renuncia al sentido de verosimilitud para privilegiar deliberadamente el sentido simbólico. Podría decirse que esas figuras entran en escena para configurar una alegoría popular de las virtudes morales.
A ver la próxima imagen, por favor, Raúl. En segundo lugar, podría conjeturarse, digo en segundo lugar porque tomé en primer lugar las figuras de los médicos, podría conjeturarse la existencia de otra subalegoría centrada en la figura del cadáver femenino, que contribuye a la coherencia implícita en el simbolismo general del cuadro. Como si estas subalegorías, digo, fueran como oraciones dentro de un discurso, ¿verdad? Más amplio. La imagen siguiente, por favor. Empecemos por comparar el boceto que Blanes lleva a cabo ateniéndose a ciertos hechos publicados en la prensa, reales o imaginados, con la escena del cuadro final. Podemos observar un pasaje brusco desde un cadáver femenino en estado de incipiente corrupción, visitado por dos hombres anónimos, a la escena en la cual los visitantes han sido ya identificados y el cadáver es un cuerpo impoluto, notoriamente idealizado. La evidencia alegórica surge a partir de esta simple comparación, ya que el salto hacia connotaciones metafóricas es muy drástico, muy evidente. En la figura de la joven confluye, como creo haberlo dicho en el artículo que se publicó, confluyen lo maternal, lo erótico y lo tanático. La prístina sensualidad por un lado y la muerte por otro, aunque el primero de esos dos ingredientes es el único que posee expresión formal, la sensualidad, es decir, que posee un fundamento semiótico. Vamos a utilizar un término benvenistiano, en el sentido de que posee un fundamento gráfico, sígnico, estructural, digamos, porque la muerte es una presunción que deriva de la comprensión global del episodio y no de un registro sígnico, ya que en esa pintura no hay ningún rasgo iconográfico que la delate, a diferencia, claro está, del boceto. En este caso, el erotismo surge de lo semiótico, de la estructura y descripción formal del cuerpo. Aquí, como dije, estoy incorporando un poco esta idea de Benveniste, mientras que reconocer en él a un cadáver no es algo que surja de lo formal, sino del contexto, o sea, del discurso mismo. Vale decir que se trata de una deducción directamente semántica, también para utilizar esa distinción entre semiología y semántica de Benveniste. Vamos a pasar a la imagen 13, si es tan amable, Raúl. Pero observemos que ese cadáver tiene movimiento, está poseído por una torsión barroca y posee los atributos de una imagen ascensional, tal como fue impuesta y difundida por la iconografía cristiana desde el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI. No olvidemos que el Blanes masón no renunció nunca a su condición católica, y si hubo y hay masones por convicción y masones por conveniencia, no cabe duda que Blanes fue masón por conveniencia, porque en 1955 necesitaba ese pasaporte para ser mejor considerado, no solo dentro del país, sino sobre todo mejor recibido en el Palacio de Urquiza. El gesto ascensional, entonces, es un sintagma, vamos a llamarle así, que tiene su referente en la tradición iconográfica de la Contrarreforma y que afectó también a ciertas figuras ya desprendidas de la representación explícitamente religiosa. La siguiente imagen, por favor. En segundo lugar, es dable señalar el tratamiento pictórico de la luz. El cuerpo de la joven se revela de pronto ya no como iluminado, sino como luminoso, con una luz propia acentuada por el drapeado blanco del vestido que le otorga un aire inmaculado de filiación mariana. Andrés Lama ya había advertido ese artilugio en 1871 cuando escribía, y cito, podría preguntarse cómo el cadáver está más iluminado que la pared de la casa de enfrente. ¿Por qué es más clara la mujer que el luminar que la alumbra? Cierro la cita. En primera instancia, entonces, tanto el aspecto gestual como lumínico contribuyen a dotar a ese cuerpo de códigos vinculables
al imaginario cristiano. Pero hay otros aspectos que atañen a la dimensión ya no religiosa, sino estrictamente pagana de la imagen. Andy Warburg sugiere que la ninfa es una diosa pagana en el exilio. La morbidez de la carne y de la piel y el movimiento corporal con una notoria torsión barroca sugieren que la antigua figura de la ninfa, ahí a la derecha arriba hay dos imágenes que Warburg asocia con la ninfa, una de Giovanni de Fora y la otra de Sandro Botticelli, pero ambas de la misma época, con 20 años de diferencia. La morbidez de la carne y de la piel y el movimiento corporal con una notoria torsión barroca sugieren que la antigua figura de la ninfa tiene algún tipo de participación en esta imagen. En la joven muerta hay una convergencia simbólica de, primero, el amor pagano, que es la ninfa. Segundo, su condición biológica, la maternidad asociada a la muerte. Y tercero, su proyección cristiana, la ascensión de la Virgen, o asunción. Todo lo cual permite plantear la hipótesis de que esta imagen puede ser asumida como una alegoría sobre el poder de la vida y su redención más allá de la muerte, ya que lo erótico no refiere aquí a lo estrictamente sexual, sino a lo que Freud llamaría energía libidinal, que es, en último término, energía vital. Lo que quiero señalar y subrayar en esta imagen es que su idealización erótica se compadece con la doble condición cristiano-pagana de la ninfa renacentista. Baudelaire decía: el sepulcro es la cámara secreta en la que Eros y Sexus ponen fin a su antiguo conflicto. La otra imagen, por favor, Raúl. Volvamos entonces a la corporalidad de la ninfa, en este caso tributaria del rito pagano que surge del saludo sanitario practicado por estas enfermeras de un hospital de Barcelona en abril de este año. Podemos ver en esta gestualidad dinámica de los cuerpos el animus de la ciencia médica en la pandemia del siglo XXI, contraponiéndolo al ensimismamiento melancólico del cuerpo con el cual esa ciencia se presentaba en el cuadro de Blanes. Bueno, aclaro que esta observación es estrictamente iconográfica y no supone ningún tipo de alarde de optimismo de mi parte. Puede reconocerse en estas enfermeras el movimiento suspendido de la ninfa que surge en el siglo XV de las tinieblas tardomedievales. ¿Por qué insisto en el caso de la ninfa? Pasemos a la otra imagen, por favor. Es un ejemplo, pero al mismo tiempo es algo más, porque la ninfa es una figura conceptual de la historia de las imágenes, exhaustivamente estudiada por David Warburg, el filólogo, etnólogo, historiador, particularmente en su trabajo sobre las pertinencias filosóficas, neoplatónicas, literarias incluso de la época, y también astrológicas, presentes en la ninfa de El nacimiento de Venus, que acá vemos un fragmento a la derecha, y de la consagración de la primavera, el de la izquierda, de Sandro Botticelli. Este es un texto que escribe Warburg en 1893, a los 27 años. La próxima imagen, por favor. Quisiera tomar estos últimos minutos para referirme de manera muy somera a la teoría general de Warburg, que, si bien se desprende de sus estudios sobre la supervivencia del paganismo en el Renacimiento italiano, responde a una tesis más general, que atañe a la sobrevivencia histórica de ciertas imágenes o fórmulas iconográficas, como él prefería llamar, que reaparecen en el tiempo. La ninfa, al igual que otros parámetros imaginales considerados por Warburg, es un ente plurimorfo y metamorfo, sin origen discernible, ya que ese origen está aconteciendo permanentemente en el devenir histórico de lo que sería la fórmula ninfa. De ahí que la comparte obviamente Tazio, el personaje de La muerte de Venecia, ¿no? Porque no es un problema de género, de sexo, sino de presentación de la imagen, digamos. De ahí que, así como me permití transferir al cadáver femenino de la
pintura de Blanes y a las enfermeras de Barcelona, me permito ahora transferirla, la figura, me refiero a la fórmula ninfa, me permito ahora hacerlo también a la imagen de Tadzio, protagonista del film que todos conocemos. Bueno, suspendamos un poquito las imágenes. Gracias. No solo menciono a Barbour porque su teoría me ha servido de guía para muchas cosas, y particularmente para este ligero abordaje del cuadro de Blanes, sino porque es una teoría fundadora de una ciencia sin nombre. Hoy día, más bien desde hace unos 30 años, se está considerando mucho el tema de Warburg. Sobre todo Didier Huberman ha sido el más, digamos, que más profundamente ha trabajado el tema, aunque hay muchos otros estudiosos que han entrado en él, Habermas y demás. Pero el hecho es que Barbour muere en 1929 y sus discípulos, Fritz Sachs y Erwin Panofsky, ante la evidencia de que la biblioteca de Barbour, que tenía 6.000 volúmenes, casi todos incunables y en su mayoría manuscritos medievales, iba a ser quemado por el nazismo, logran clandestinamente sacar la biblioteca Barbour con todos sus manuscritos y llevarlo a Londres, donde se funda el Instituto Barbour, que va a estar dirigido por Gombrich hasta hace poco tiempo que fallece Gombrich. De modo que hoy día el archivo Barbour es un archivo abierto a la investigación de todo el mundo, ¿no? Digo que menciono a Barbour no solo porque me ha servido de guía, sino porque es fundadora de una ciencia sin nombre que aún hoy inexistente, que guarda a mi juicio analogía conceptual respecto a la ciencia sin nombre que para Saussure debería llamarse semiología, abarcando todas las lenguas y lenguajes. Sobre esa teoría de Barbour, quisiera tan solo aventurar ahora algunas líneas que permitirían compararla a grandes rasgos, tanto con algunos procedimientos de la llamada historia conceptual, como con algunas nociones de la lingüística general de Benveniste. Tomo a Benveniste un poco por su estirpe saussuriana, ¿no? Pero también podría tomar a Chomsky, que quizás por su concepto de gramática generativa y el papel que le da a la cerca, digamos, también de ciertas ideas manejadas por Warburg que Benveniste. A ver la próxima imagen, por favor. David Warburg plantea algunos conceptos claves en su teoría de la imagen, como el de huella mnémica y el de patosformel o fórmula visual del patos. Warburg viaja en 1895-96 a Nuevo México porque pasa una temporada como etnólogo, como antropólogo. Él era filólogo, antropólogo, filósofo, pero pasa un tiempo con los indios de Nuevo México y allí estudia particularmente el ritual de la serpiente. Es muy apasionante la vida de este hombre porque debido a una locura en la que entra con motivo de la Primera Guerra Mundial y la pérdida de familiares y demás, lo tiene que internar en una clínica psiquiátrica entre 1919 y 1923, pero es en la clínica donde elabora su trabajo sobre el ritual de la serpiente y lo lee ante los médicos de la clínica en el 23 como prueba de su lucidez. La huella mnémica es un concepto al que también recurre Freud, obviamente, y al cual habían recurrido otros estudiosos del siglo XIX, de los que Warburg toma la idea, ¿no? Esa huella es resultado de hechos externos que generan determinadas fobias o determinados patos, llamarlo así, por lo cual, cuando se trata de un sujeto colectivo, hablamos de un patos cultural. Esta fórmula del lenguaje visual patético, así la llamaba, o patosformel, así la llamaba Barbour, funciona para él como el discurso o enunciado dentro del cual se inscribe una imagen compleja, como si fuera una oración gramatical
dentro de un discurso. Pathos Formel es una suerte de fotografía que capta un momento del discurso, pero que que capta un momento, yo puse acá, me anoté, del discurso, pero que resume el discurso. Es un relámpago que ilumina instantáneamente cierto transcurso del animus colectivo, de un grupo, de una sociedad, de una época, y se expresa a través de imágenes fijas en un cierto punto de su movimiento. A ver la imagen siguiente, por favor. En la década del 20, Barbour comenzó a elaborar una suerte de diccionario de imágenes visual al que llamó Atlas Mnemosine. Se trata de constelaciones de imágenes relacionadas por un criterio de familiaridad iconográfica. No solo del arte clásico, claro, sino también de la publicidad de la época y de fotografías tomadas por él mismo, como las de su viaje a Nuevo México, a los indios Puebla, entre otras, ¿no? Todas esas imágenes han sido agrupadas en el Atlas, en más de 80 paneles que están hoy día en Londres, tal cual él los pegó. Y que de algún modo esa familiaridad iconográfica no significa algo reiterado y estático, sino que de algún modo son imágenes con un designio en común, que sin embargo se presenta bajo distintos aspectos y sentidos en el transcurso de la historia. La imagen muestra dos planchas, la que estamos viendo, dedicadas al Pathos Formel de la ninfa. Vamos a llamarle a la fórmula, digamos, iconológica de la ninfa, que a su vez forman parte de un conjunto de más de 80 paneles similares que presentan ya no la ninfa, sino otros patrones conceptuales. En el Atlas Mnemosine la idea fue vincular, mediante analogías gestuales y situacionales, imágenes de figuras humanas que, aunque fueran de procedencia muy diversa, compartían un determinado pathos, concentraban en un instante congelado del movimiento la polaridad de un animus históricamente dinámico. Por eso Barbour los llamó dinamogramas cargados de energía a estas unidades visuales que componen a su vez un sistema de imágenes. Creo que conceptos comparables, aunque solo hasta cierto punto, obviamente, creo que conceptos comparables a los que Benveniste desarrolló en su teoría de la enunciación respecto al discurso léxico, fueron planteados por Warburg respecto al discurso de las imágenes en la historia de la cultura occidental. En el sentido siguiente, lo que para Benveniste es el estudio de la unidad lingüística en sus diferentes formas y combinaciones sintácticas, a lo que llama el análisis estructural, ¿no?, la semiótica, para Warburg es la iconografía, o sea, el reconocimiento del signo visual aislado, a qué objeto refiere el signo visual. Y lo que para Benveniste es la semántica, el estudio del significado o de los significados posibles de la oración o del discurso, para Warburg es la iconología, es decir, el enunciado de ciertas imágenes, signos, por sus connotaciones inmediatas y por sus vínculos con otros textos temporalmente paralelos, que pueden ir desde el simple epistolario hasta piezas literarias y tratados precientíficos o filosóficos. Yo diría en ese sentido que hay una etimología de la imagen, del mismo modo que la hay de las palabras. Y hay una anécdota interesante que ustedes recordarán, que cita Benveniste en su libro al que me he referido, que es el del diccionario francés que toma la palabra microbe como lo que sería microbio en castellano, lo toma como de raíz griega, como un término de raíz griega. Y justamente Benveniste se dedica a investigar y a demostrar de que no tiene raíz griega porque no se refiere a un animal de breve vida, sino a un animal pequeño, y que su autor fue un médico, Sedillot, compañero de Pasteur, y que Pasteur adoptará ese término de microbe
en 1878. Es el que me parece interesante ese análisis tomando fuentes primarias de distinta naturaleza que utiliza Benveniste para llegar a la etimología de la palabra microbio, porque Warburg encontró los referentes semánticos de la ninfa italiana pintada a fines del siglo XV en diagramas astrológicos, textos neoplatónicos y poemas del poeta Policiano, junto con documentos diversos del Círculo de los Médicos. Es decir, que hay una genealogía de la imagen que también es rastreable de manera análoga a la genealogía de la palabra. De cualquier modo, reconozco que la analogía que sugiero con la teoría de Benveniste es parcial, tiene sus límites, debido a las diferencias obvias entre el lenguaje lexical, no sé cómo llamarlo de otra manera, y el que provisoriamente llamaríamos lenguaje visual. Además, la teoría de Benveniste opera con la lógica interna de los modelos lingüísticos, acercándose a pautas estructuralistas, aunque no es radicalmente estructuralista, mientras que Warburg opera con modelos imaginales que requieren un pensamiento interdisciplinar, abierto tanto a la antropología cultural como a la filosofía de la historia. La lingüística de Benveniste, y ya termino, según entiendo, no recurre al análisis histórico más allá de su posible función filológica. Pero una de las nociones fundamentales que introduce Warburg es la reiteración o sobrevivencia histórica de ciertos patoformel en tiempos y contextos culturales muy diferentes, aun cuando las imágenes a las que dan lugar presenten formas y sentidos no coincidentes. Quiero decir, en la teoría de Warburg, la historia importa no solo como pasado de la imagen, sino como su perpetuo devenir, en su carácter de reiteración como imagen travestida. Precisamente en esa visión diacrónica de la imagen, que la teoría de Warburg puede registrar ciertos puntos de contacto con la llamada historia conceptual. La vigencia de este tipo de estudio remite incluso al ensayo comparativo entre dos tipos de atlas, entre comillas, uno visual y otro de tipo léxico-conceptual, a saber, el atlas mnemosine por un lado, el atlas de formas visuales que perduran con nuevos significados en el transcurso de la historia, y por otro, el diccionario histórico de términos referidos a conceptos políticos sociales, elaborado por el también alemán Reinhard Koselleck, uno de los padres de la historia conceptual entre las décadas de 1970 y 1990. Koselleck es un teórico de la historia, pero sobre todo del lenguaje en el cual la historia es interpretada en la historiografía. Bueno, se ha hecho tarde y esto es lo que casualmente estoy trabajando yo actualmente. Podemos dejarlo para la próxima pandemia. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu... Yo no sé, digo, me gustaría si hay alguna intervención, porque me gustaría, a mí personalmente por lo menos, me gustaría, como esto es de algún modo un texto un poco fruto de un pensamiento no muy breve, pero sí un pensamiento que no fue cotejado, vamos a decir, me interesaría las opiniones de ustedes y los comentarios o sugerencias que quieran hacer. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, de nuevo entonces por tu magnífica exposición, que a partir del cuadro de Blanes, que concentra y proyecta tantas consecuencias sociales, históricas, políticas, lingüísticas, estéticas, nos has hecho recorrer tantos aspectos de esta situación por la que estamos atravesando hoy. Así que ofrezco la palabra, efectivamente, para escuchar comentarios a propósito de esta intervención, tal como el propio expositor nos solicita.